sobre este capítulo de 2 de Timoteo 3, sobre el carácter de los hombres en los posteriores días y pues trayéndolo al proceso de rehabilitación, pues ahí nos habla también de los defectos de carácter que nosotros enfrentamos y que no solamente es en el proceso de rehabilitación, sino que es, pues primeramente la enseñanza que Dios nos deja a nosotros, que aquí no solamente pues nosotros vamos a enfrentar no solamente vamos a enfrentar un proceso de rehabilitación, y que no solamente nosotros vamos a enfrentar en la vida un proceso de rehabilitación, no solamente cuando nos dan esas recomendaciones en una fundación, es para señalarnos a nosotros y, y colocar esas cosas como si fuera solamente una norma de fundación, sino que también esa necesidad se expresa hacia donde nosotros nos vayamos a dirigir como personas. Y pues eso es algo que es importante para nosotros entender de Dios. Cuando Él nos está hablando a nosotros, pero nosotros dejamos que también Él nos vaya llevando a a donde Él nos quiere llevar. Y pues a veces la mente de nosotros, a veces esa predisposición, pues nos quiere llevar a que la recomendación de Dios nosotros la podamos recibir de la forma, digamos que mínima. Y entonces al nosotros recibir las recomendaciones de Dios de una forma mínima, pues no dejamos que Él de verdad se extienda y que nos llegue a toda la verdad. Que pues hay una parte donde dice que el Espíritu nos lleva a toda la verdad. Y pues nosotros en ese proceso tenemos la oportunidad de tener ese aprendizaje brindado primeramente por Dios para, para nosotros dejar que la enseñanza de Dios se extienda a distintas áreas de nosotros. Porque pues yo pensaba que solamente en la fundación me podían hablar de consumo y pensé pues que Dios solamente me podría hablar de ciertas cosas, pero que en el momento en el que Él mostraba la manifestación y el desarrollo de muchas cosas de la espiritualidad y de la vida en los hijos de Él en la palabra, pues ahí es donde uno a veces pensaba que no tenía que ver con uno. De pronto tenía que ver con uno la palabra cuando decía, hijo mío, eh, yo te, yo te daré, yo te daré tranquilidad, yo te daré calma, pero de pronto cuando ya le hablaban de la fe a la persona ahí en la Biblia, de pronto pues uno ya decía, no, pues tan, tan, tan curioso eso que le pasó a esa persona, pero pues eso no tiene que ver conmigo. Tan bueno eso, o, o de pronto eso no tiene que ver con mi proceso, porque pues a veces limitamos pues, esa verdad para que no nos llegue a procesar todas las cosas. Entonces la idea es que lo de Dios, que este capítulo que que se ha desarrollado tanto, pues llegue al proceso de nosotros.
Y el apóstol, digamos que una muestra de eso es por lo menos cuando él hace una pregunta referente al tema que nosotros hemos visto en un día anterior o en algunos días anteriores, cuando él habla de cuáles son, cuántos es que son los defectos de carácter, cuántos son los 10 puntos de las habilidades sociales. Y entonces a nosotros nos preguntan, y lo más normal, o uno de los comportamientos que más se repite, es que él pregunta y quedamos en silencio. Pero eso de qué depende también. Por qué pasan esas cosas en nosotros? ¿Por qué, por qué nosotros en una parte recibimos algo, copiamos, hacemos dibujo en el cuaderno, adornamos el resumen, pero eso a veces queda ahí? Eso a veces queda en los recuerdos del cuaderno. Y para nosotros a veces es difícil. Al otro día nos preguntan eso y ya la mente no nos colabora a nosotros. Y a veces confiamos en la mente, confiamos en que nosotros pensamos bien, y el hecho de que esté hablando de esa parte de la memoria, esa, esa parte cognitiva, pues no se le está hablando solamente a las personas consumidoras, pero pues digamos que algo que se dé en los procesos, pues es eso de que de pronto de cada 20 personas, de cada 50 personas, la probabilidad de que las personas se acuerden, que retengan, que atesoren esas cosas, pues el porcentaje a veces no es muy grande. Y por eso toca a veces tener una forma de trabajar esa memoria, de que a veces la memoria no es fácil de desarrollar, que la memoria a veces es como un músculo, pero que a pesar de eso, pues se puede trabajar dedicándole tiempo a esas cosas que a nosotros se nos olvidan tanto. Y uno, y uno cuando llega a un proceso de rehabilitación, pues las personas se acuerdan que necesitan mucha ayuda y saben que su vida a veces depende de esa ayuda que se disponen a recibir. Pero entonces, pero entonces esa memoria que a veces nos falla a nosotros, pues nosotros debemos ver cómo la podemos trabajar con la constancia, con nosotros sembrarnos. Había una parte donde se habló de echar raíces en en este capítulo. Si una persona no echa raíces, pues es difícil de que pueda retener las cosas. Si una persona no toma su tiempo necesario para hacer el proceso, va a pensar y va a suponer que le va a servir escuchando nomás un par de veces. Y pues uno a veces quisiera que le den la clase y al final venga el examen, entonces eso demuestra que uno ya aprendió. Por eso la persona llega a la fundación y ya es buen hijo, o llega a la fundación y ya cambió.
Y no es que por llegar a la fundación sea menos que alguna persona, ni, ni que tenga menos valor que alguna persona, pero sí se está dando a sí mismo menos valor. Y, y se le hace necesario también entender que no va a retener las cosas, no va a retener un estilo de vida diferente solamente escuchando algo y dejándolo ir, y después escuchando algo y dejándolo ir, porque esa mente de nosotros, a la que nosotros a veces apostamos porque la mente nos va a quedar bien, y esa mente, pues a veces no es la que nos conviene a nosotros. Por eso hay una parte donde dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, de tener la mente de Cristo es como que en cada paso que nosotros damos, que esté Dios. Porque nosotros no nos garantiza que esté Dios en el paso uno, pero ya en el paso 2 no esté, o que esté hasta el paso 3 pero ya, ya mucho, entonces en el cuarto ya no, en el quinto. Entonces, pues, la idea es que nosotros en ese proceso lleguemos a entender la necesidad que tenemos de la ayuda, de la terapia, de la guía, de personas que vayan más avanzadas, para, para nosotros dejarnos reforzar esa parte de nosotros que nos quiere alejar del propósito. Porque nosotros, hay una parte que nos hace a nosotros sentir más necesitados de las cosas del cuerpo, nos hace sentir más necesitados de las amistades, de los planes de nosotros. Hay hay algo que han enseñado en la escuela de sabios, creo que se trata de una pirámide de unas necesidades que existen en el ser humano. Y hace poquito me estaban hablando de esa pirámide y entonces hay algo donde la persona empieza a preocupar del cuerpo, otras partes donde se empieza a preocupar ya por sus amigos, por si tiene amigos, o se la tienen montada, por si tiene amigos o piensa que en la fundación no hay amigos, donde empieza a pensar si tiene cosas importantes en la fundación o si simplemente está pasando un momento de deshumanización, o sea, un momento donde no lo tienen en cuenta, lo están menospreciando, un tiempo donde supuestamente no vale nada. También esa pirámide de pronto empieza a pensar en tener planes, en tener proyectos, en tener un trabajo, en tener estudios, pero todas esas cosas, si no están, digamos, enfocadas con ese propósito que Dios nos está dando a nosotros, si no está como estaba la palabra inspirada en Dios, no va a ser útil en el mismo, o sea, no va a tener el mismo nivel en el ser útil para corregir, para enseñar, para reargudir. O sea, puede encontrarse espacios donde le digan, va muy bien,
Por eso en el proceso uno de pronto lo van a visitar y le pueden decir está muy bien. ¿Cuándo ha pensado que ya se puede ir? O ya lo vemos muy bien. Y empiezan como ya a hablarles de otras cosas. Pronto ya no le siguen diciendo, no, haga su proceso, y no que ya creen que ya el proceso ya se hizo. Entonces, le empiezan a jugar con las necesidades a la persona en el proceso. Y empiezan a llegar defectos de carácter a la vida de uno, pero uno no se da cuenta. Porque a veces nosotros ya no pensamos en que Dios le dice a uno que hay un carácter de los hombres en los posteriores días, sino que de pronto uno ya empieza a pensar es en que, uy, ¿verdad que ya me dijeron que estoy bien? Y a veces uno tiene que tener una alerta cuando le dicen a uno que está bien en algo, porque la mente de uno, o sea, uno en la buena intención, uno puede pensar, no, pues bacano que estamos avanzando y, y pues eso es lo que debería pasar en mi proceso y eso está bien, pero por el otro lado, la mente, la parte esa que no retuvo mucho, se le quiere aparecer a uno y empezar a mostrarle que uno ya sabe más que cualquiera, que ya como está mejorando en algo, eso ya es señal de que uno está volando y pues ya es como un adelanto de que uno se va a ir de la fundación. Y entonces como ya es un adelanto, pues ya la mente ya se fue para otro lado. Entonces es como si uno tuviera que coger esa mente que a veces está más del otro lado de la puerta de la fundación y estarla trayendo a clase, estarla trayendo a la terapia, estarla trayendo al día a día, a enfocarse, a pensar en el proceso, porque si fuera por esa parte de nosotros, nosotros estaríamos viviendo con esos defectos de carácter que dicen ahí. Y ahí dicen unos defectos de carácter que son duros de escuchar, que por uno, que por uno diría, no, pues yo de los defectos de carácter que yo tengo aquí, pues no, pues sin aprendizaje, porque me suena bonito y también es verdad. O suena bonito y yo sé que me ha costado y todo. Pero uno decir, no, es que yo soy aborrecedor de lo bueno, porque todos tenemos un pensamiento, tenemos unas ideas buenas, todos tenemos a veces unos conceptos buenos y a veces tenemos cosas que nos hacen a nosotros, digamos que elevarnos en ciertas cosas. Entonces hay cosas que la verdad, ahí hay es puras personas con capacidades, porque así como yo dije, ahí no llegan personas que hablen menos, ahí no llegan personas menos que el que está graduando de algo, ahí no llegan personas menos de que alguien que esté administrando algo, que esté respondiendo con algo, que esté siendo honesto con algo, pero pues nosotros necesitamos como una regularidad con las cosas que nos ayudan a nosotros a pensar así. Necesitamos frecuentar más, no solamente lugares
sino principios, frecuentar más enseñanzas, frecuentar hábitos, frecuentar el propósito, porque de eso depende también el proceso. Si uno es una persona que está avanzando en el proceso, pero empieza a frecuentar conversaciones con el que no está disponiéndose, automáticamente es como usted echarle, como coger un café y irle echando leche. Se le va perdiendo el color, se le va perdiendo la pureza, se le va perdiendo muchas cosas. Entonces, por eso después la persona ya se le cambia hasta la cara, porque ya se está convenciendo de otras cosas. Por eso a nosotros nos hablan de la convicción, nos hablan de tener una certeza, pero pues la certeza no solamente va a llegar porque alguien me dijo algo que era verdad, porque cuántas veces no nos han dado un devocional, cuántas veces no hemos dicho, uy, el devocional de hoy me hablaron, me sentí que algo pasó ahí, pero pues como uno tiene una parte que no retiene mucho y que eso no lo va a arreglar el suplemento o no lo va a arreglar la buena alimentación nomás, porque pues uno a veces como que piensa, no, pues como yo tengo mala memoria, mándeme este suplemento. Y entonces como me van a mandar el suplemento, pues ya va a necesitar menos clase porque ya va a tener mejor memoria. Pero pues al contrario, uno está necesitando es frecuentar más la enseñanza, entendiendo de que Dios le va a ayudar a uno a retener esas cosas, de que le va a empezar a poner una armadura a la vida de uno y que le va a empezar así como José hizo llenar cuando había abundancia, hizo llenar 7 años todo para cuando no hubiera tener algo, eso también nos lo va a dar Dios. De usted dejarse llenar para ese momento en el que el compañero le habló feo, en el momento en el que lo mandaron a hacer 2 veces lo mismo, el momento donde le dijeron tiene una disciplina, donde le dicen donde le dicen no hay visita, donde le dicen el proceso es de 3 años, o donde le dicen el proceso, usted lo necesita, no se mida en el tiempo, no se ponga a mirar cosas que no tiene que mirar. Si usted está viendo el día a día, ¿para qué va a preocupar si va a ser un proceso de varios meses? Si está viendo el día a día, uno no tiene ni siquiera asegurado tanto de lo que uno piensa. Por eso el apóstol casi no le gusta ponerse a hablar que proyecto de vida, porque entonces dicen, no, pues yo en 10 años me veo así, en un año me veo así, en 2 meses. Cambio si es por la fe, pues nosotros, ¿cómo no nos vamos a ver desde hoy cambiando? ¿Cómo no se va a ver desde hoy recuperando muchas cosas? Porque porque Jesús no los ponía a depender de las cosas materiales para pensar en largo plazo. Porque, porque uno cree que uno aquí le está faltando de todo, pero Jesús que fue el rey, él no le llegó a los discípulos con el mínimo, ni les dijo, bueno,
vamos a salvar vidas, pero entonces yo les puedo hablar de su seguro de vida, de pensión, no les voy a hablar de que les voy a dar el apartamento. Él les dijo, no lleven ni dinero, no lleven ni ropa, no lleven spa, porque pues habían unos que tenían, que decían, si yo llevo dinero, pues voy seguro. Si yo llevo comida, no aguanto hambre. Si yo llevo spa, pues no me hacen daño. Y él les dijo, no lleven nada. Y pues yo creo que qué más ejemplo para nosotros tomar que el que nos dio el Señor. Otra cosa es que yo le dijera, no, pues eso lo dijo un filósofo, o lo dijo un explorador, o un comerciante, o un mago, no sé, pero lo dijo fue el que venció sobre todas las cosas y del que nosotros debemos estar acordándonos en cada momento para nosotros empezar a entender esas cosas, de que estamos en el proceso, pero es el mismo proceso donde uno le quitan muchas cosas, también lo vieron los discípulos, que fueron los que transformaron muchas cosas y de los que todavía se sigue hablando. Y uno cree que la gente va a hablar de uno bien, pero cuando tenga su trabajo, cuando tenga cosas con que impresionar los sentidos de la gente, pero pues a veces no lo que busca, ¿verdad? Agradar a Dios. Porque pues uno a veces cree que si se gana la gente, se gana a Dios. Si me gano mi familia es porque ya estoy claro con el proceso. Y porque uno piensa que si se gana a Dios, pues la gente no se va a ganar a nadie, ni se va a ganar la familia, ni se va a ganar al líder. Pero si uno trata de estar ganándose más a Dios que a las demás cosas, es como si le estuvieran quitando todos esos defectos de carácter de los que uno a veces ha pensado que no los tiene. Y pues uno a veces quiere decir, no, pues yo tengo esto porque son, son negativos, no me ayudan, pero además de eso, pues suenan bonitos. Entonces, pero pues yo cómo voy a hacer, o sea, yo como una vez dice, no, pues que yo tampoco es que sea vanaglorioso ni soberbio. De pronto por ahí es que soy como complicado, tengo un genio, eh, a veces no, a veces no he hecho caso en algunas cosas así, pero entonces Dios lo lleva a uno a confrontarse, pero pues eso es un regalo también. Es un regalo de que Dios lo examine a uno y que lo pueda ayudar a corregirse para uno coger un camino que de verdad empiece a conocer que no es el tiempo de uno, importa, que no es el tiempo de uno el más largo. El más largo es el tiempo de Dios y el más productivo. Pero entonces siempre yo creo que estamos necesitando recordarnos eso. Por eso estos espacios, por eso nosotros debemos es como pensar en que, en que duren más, o en que sean, o que haya un devocional en la mañana, pero que haya un devocional en la noche, en la tarde. Eso es lo que nosotros deberíamos estar pensando, porque a veces, a veces nos gusta cuando algo nos ayuda a nosotros a salir de un pensamiento, pero a veces no nos gusta hacer un tratamiento. A veces queremos que en una cita médica nos atienda el neurólogo, nutricionista,
y que nos atiendan rápido porque tenemos cosas que hacer. A veces queremos que en una individual ya nos digan todas las cosas, como si el avance de nosotros fuera perfecto, que a veces queremos todas las cosas de una. Y lo que necesitamos es más sembrarnos en el proceso, entregarnos más al proceso, tener más constancia. No es tener más perfección para después tener más constancia y no tener más constancia para ir logrando un crecimiento. A nosotros no nos está pidiendo perfección, pero al menos que nos pide constancia, que nosotros digamos, si me equivoqué, quiero aprender. Y si estoy aprendiendo, pues no me puedo conformar con el aprendizaje de hoy porque las cosas van cambiando, las cosas van circulando y vamos necesitando en cada momento de la ayuda de Dios en el proceso. Entonces, para darle la palabra a Jan Villasamán, para que para que sigamos pues con el tema de lo que hemos tratado estos meses, que nos ha servido, que nos ha confrontado de este capítulo. Entonces, para que tomen la palabra Jan Villasamán. Buenos días, Felipe, muchas gracias. Primeramente, quiero darle gracias a Dios por ese espacio, por ese lugar. Pues a mí, hablo desde yo personalmente, ¿no? A mí me han confrontado todos, porque en medio de la droga, todo eso se me olvidó. Se me olvidó ser obediente a mis padres, se me olvidó la fe, fui soberbio, fui blasfemo, fui ingrato, fui aborrecedor de lo bueno, fui impetuoso, amaba más los deleites del mundo que a Dios. Es tan así que me lleva a confrontar tanto que yo desde pequeño estudié la Biblia. Estudié una congregación y a mis 16 años dejé que Janes y hambre entraran a mi vida y me sacaran de ese proceso. Y me olvidé de Dios. Me acordaba de Él solamente cuando necesitaba algo y cuando ya lo tenía, lo sacaba de la ecuación. Y llegar a este punto de 2 Timoteo 3 me confronta todos los errores que cometí. Me gustaría seguir trabajando todos estos defectos porque sé que ellos son los que me van a ayudar a corregir lo que en mi vida yo creía que era bueno. Perder la fe es el punto en el cual yo más me doy a basar en este momento. Yo llegué a perder la fe tanto que yo llegué a pensar que mi vida no valía nada, que no le importaba a nadie, aún teniendo hijos, aún teniendo a mis padres. Decía que nadie me quería. Era mejor estar muerto. Le oraba a Dios solamente cuando necesitaba conseguir para el consumo. Cuando ya lo conseguía, me iba directamente a la casa del jíbaro. Primero compraba lo que necesitaba y luego si me quedaba plata, lo llevaba a mi casa. Con ese acto, yo fui impetuoso porque le hacía daño a mi familia, pero yo comenzaba en mi son, le decimos allá en Quito, en mi son, no me importaba los demás, solamente me importaba tener placer yo, estar acomodado. Era egoísta, era soberbio. No tenía afecto natural, era cruel, no solamente conmigo, sino también con las personas
que tenía a mi alrededor. Era de esas personas que resistían la autoridad porque mi mamá, mis hermanos, incluso la compañera que yo tenía, me decía a mí, que dejara de consumir. Y yo le decía, sí, yo dejo. Paraba 2 o 3 días y automáticamente seguía en lo mismo. Entonces estos puntos me confrontan mucho porque he llegado a rescatar muchas cosas de ellos, como la obediencia. He llegado a rescatar mi fe, he avanzado. Yo no tengo un entendimiento corrompido, ya no me resisto a la autoridad, ya aprendo, ya no traiciono, ya no aborrezco lo bueno, ya no soy impetuoso. Claro, que en momentos uno se le sale esas malas costumbres, pero automáticamente agradezco a cada uno de mis líderes porque al mismo son tajantes y constantes. Me dicen, Víctor, estás mal, me confronta. Y en medio de esa confrontación, yo quedo frustrado, pero luego me introspecciono y cambio de una amargura a una alegría, porque entiendo que son cosas que me están trabajando en mí. Ya no soy vanaglorioso, ya comparto más con mis amigos porque antes no lo hacía. Antes era individualista, antes no estaba en una sociedad. Pero yo le agradezco mucho al apóstol y a mis líderes porque son ellos los que me han formado todos esos caracteres que yo ni siquiera sabía que existían en mi vida. Y si de esta se trata mi recuperación, yo estoy más que agradecido de querer seguir aprendiendo cada día más sobre estos caracteres para yo poder fortalecerlos y poder avanzar. Ese es mi aporte y tenemos más aportes en el día de Felipe. Buenos días, líder Felipe. Buenos días a todos. Si nosotros tocar este tema, siempre hay que empezar a desglosar cada palabra para nosotros poder tener entendimiento. Ahorita líder Felipe dijo algo muy claro, y es que si no se toma tiempo para aprender, usted va a suponer. Y yo creo que esa es la respuesta más clara a muchas personas que están en la fundación y preguntan que por qué tienen que ser 18 meses, que por qué tiene que estar el tiempo completo acá, e incluso podrían ser más. Porque usted tiene que tener en cuenta que para usted aprender tiene que tener disposición. Estamos hablando del carácter de los hombres en los postreros días y no sabemos ni siquiera qué es postreros. Postrero igual a tiempo final. Postreros, apartarse de Dios. Postreros, entregarse a sus propias pasiones. Postreros días, pues el aumento de la maldad, la corrupción, la falta de respeto, las normas morales y espirituales. Por eso nos hace un llamado a la reflexión, a vigilarnos, a establecer el reino. Porque usted se queja hasta de la levantada, porque no nos gustaba madrugar, porque esta es la hora que usted ni siquiera sabe, porque el devocional es a las 5:30 de la mañana. Todo tiene un tiempo, todo tiene un espacio. Y cuando nosotros tenemos paciencia, vemos el fruto de ese trabajo, vemos el fruto del esfuerzo. No hay nada más que tenga más satisfacción que usted esforzarse por conseguir algo con mérito propio. Por eso siempre se ha dicho que lo fácil no forja el carácter. Entonces nosotros debemos trabajar fuertemente por lo que nosotros anhelamos. Y los únicos que tienen que trabajar por la recuperación es cada uno de los que se encuentran en esta silla. Hay que pedirle incluso a Dios que nos enseñe a perdonar, que nos enseñe a guiar, porque nosotros debemos de ser el buen ejemplo.
Y usted vino a una fundación para tener criterio. Forma el carácter, tiene criterio y por eso va a tomar respuestas asertivas en el momento de tomar una decisión en la sociedad, en la vida familiar, en la vida laboral, en todas las áreas de su vida. Y usted puede ser muy inteligente, pero usted se tiene que despojar de su inteligencia para aprender a tomar sabiduría. Y la única forma de usted de aprender de la sabiduría y de tratar de ser una persona sabia es con el temor a Dios. Pero hablas de temor a Dios y todavía le mentís. Usted le puede mentir al líder, usted puede ser prepotente con su compañero, usted puede fingir todo un proceso de restauración, pero a Dios, por encima de Dios no hay nadie. Usted puede mentirle a todas las personas que lo rodean, a todas las personas que incluso que te están edificando, que te están ayudando. Usted puede mentirse a usted mismo, pero el resultado va a estar por fuera. Usted tiene que despojar la prepotencia. Hay muchos prepotentes que tienen que creen que su escudo es la humildad. Creen que su escudo es la humildad. Una humildad falsa. Porque le preguntan cuánto es 6 más 4 y dicen que 9 y el prepotente dice yo sabía que era 11 y aún así está equivocado. Nunca da con el resultado y creyendo darle la razón a otro. Siempre comete errores y justifican los demás. Siempre cree que el problema es la sociedad, es la fundación, es el compañero, es el líder, es la mamá, es el papá, es el abandono, son las cuotas de clase. Siempre le echa la culpa a todo el mundo, pero nunca se mira hacia adentro. Cuando, vuelvo y repito, siempre lo voy a repetir, cuando tú sueñas miras hacia afuera, pero cuando tú quieres despertar, te tienes que mirar hacia adentro. Entonces es hora de que si usted quiere despertar, mira hacia adentro y se introspeccione, que mire sus capacidades, que entienda que usted está para grandes cosas, que esta es la mejor universidad, la mejor formación que usted puede tener en su vida en medio de todos sus errores, que la misericordia de Dios es tan grande que te tiene en un lugar que te está edificando, que te está enseñando a renacer. Usted no nació con una chimenea en la espalda, usted tiene que llegar a una fundación y desbaratarse, volverse a armar con las mejores cualidades que usted tiene. Usted tiene que entender que la autoridad es lo único que usted lo está formando. Usted tiene que someterse. Porque el aumento de la maldad, la corrupción, la falta de respeto, la falta de normas morales, no solo están en nuestra calle, en nuestra ciudad, sino en nuestro país y en nuestro mundo. Porque día a día aumenta la maldad. Pero nosotros tenemos que aprender a ser distintos. Que tenemos que aprender a tener disposición para recibir. Y usted en una fundación no va a recibir lo que usted quiere, pero sí lo que usted necesita, y eso es lo más importante. Porque ya es hora de que usted se quite esa prepotencia y tenga más humildad. Y se detenga, pida ayuda, escuche, modifique y continúe con su camino. Porque el carácter de los hombres en los postreros días quiere hablar de tiempo final. ¿Y cuál es el tiempo final? Cuando tú estás destruyendo tu vida con la droga. Cuando tú estás disminuyendo las horas de vida con el consumo, con los problemas. Cuando tú te apartaste de Dios y te entregaste literalmente a tus propias pasiones. Cuando eras tan ilógico que estabas en el consumo, le estabas rogando a Dios que te sacara de ahí llorando, que ya no querías consumir más, que estabas prendiendo la pipa y estabas bravo, enojado, disgustado, deprimido, diciéndole a Dios, yo ya no quiero más esta vida, yo ya no quiero estar más aquí en la calle, yo no quiero dormir más en la calle, yo no quiero tener más problemas con mi familia, yo ya no quiero sentirme así vacío. Y le pediste tanto a Dios y Dios te envió una fundación, fue tan misericordioso y tan bondadoso contigo que te envió una fundación y cuando te está dando lo que tú necesitas, te estás quejando. Creías que salir del tema de la drogadicción, que salir de
que apartarte de Dios y entregarte a tus propias pasiones era simplemente que un día Dios te iba a decir, ya, se acabó la droga, ya no eres un adicto y vuelve a una vida social como la que tienen todos. Aún saliendo de la fundación, usted tiene que tener en cuenta que siguen los problemas, pero usted tiene una ventaja muy grande, y que usted va respaldado por Dios, y que Dios le va a dar la sabiduría a usted para tomar las decisiones correctas. Ser muy asertivo en todas tus decisiones para que lleves una vida digna y aprendas a ser el buen ejemplo de lo que en algún momento fuiste el mal ejemplo para una sociedad, porque a ti se van a acercar muchas personas a decirte tú cómo lo hiciste y a pedirte ayuda, porque vas a ser el reflejo de la bendición de Dios. Buenos días, mi aporte es el siguiente. Tiempos difíciles en los postreros días, ¿no? Defectos del carácter. Aborrecedores de lo bueno, intemperantes, amadores de sí mismos, vanagloriosos, impíos, blasfemos, amadores de los deleites más que de Dios. Bien, venimos de una mala costumbre y cuando llegamos a la fundación, llegamos sin brújula. No sabemos realmente de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Pero es muy importante que empecemos a doblegarnos y a saber que cada día debemos empezar a despojarnos de esas capas de cebolla que nos hacen mantener pues como una máscara y no dejarnos ver realmente quién somos. Pero ahí es donde viene la palabra, ahí es donde está Dios corrigiéndonos día a día, ahí es donde está Dios mostrándonos que estamos en un error, que cometemos errores, que no somos perfectos, pero que también debemos obrar conforme a la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, empezamos un proceso desde cero, empezamos el camino, empezamos a recorrer un camino donde vemos las enseñanzas, donde vemos la guía de los líderes, donde recibimos el consejo o los consejos del apóstol y empezamos a trabajar esos defectos del carácter. En mi caso, amador de sí mismo. Ya, solamente pensaba que estaba yo, que existía yo, que nadie más existía. Me deleitaba con los placeres de la calle. Pero me di cuenta o me fui dando cuenta poco a poco que realmente estaba cometiendo muchos errores. Que había perdido muchos valores también que nos enseñaron desde niños. Y que debía doblegarme para poder empezar a aprender y para retomar nuevas costumbres y para retomar esas costumbres que nos habían enseñado desde niño. Ya, el camino correcto, temeroso de Dios, tener empatía con el prójimo, ya, hacer lo correcto, ser humilde. Y poco a poco empecé a trabajar en mí todos esos defectos, a tener carácter. Ya cuando me estaban ofreciendo algo que no debía hacer, pararme duro y decir, no, no está bien, no lo debo hacer, debo orar correctamente. Haber cometido muchos errores me permitió también darme cuenta que realmente no podía seguir así, que estaba cometiendo errores tras errores tras errores, ¿ya? Y que lo único que estaba logrando con eso era humillarme yo mismo, ¿ya? No quererme a sí mismo. Empezar a trabajar todos los defectos del carácter también me enseñó a que debemos agachar la cabeza, que debemos doblegarnos, que debemos tener humildad para recibir lo bueno. Debemos también tener confianza en nosotros mismos, confiar en que sí podemos hacer las cosas
día tras día cada vez mejor, que nacimos para lo bueno y que de la mano de Dios podía salir adelante, podía empezar a corregir muchos errores que traía, a aprender a quererme a mí mismo, valorarme, valorar a mis compañeros, valorar el estudio, valorar la palabra de Dios, valorar el devocional, valorar también la terapia, y que cada vez todas las enseñanzas que me estaban dando me iban a servir en el proceso, me van a servir cuando esté nuevamente en sociedad y me van a servir para un futuro. Entonces es como la invitación, ¿no? En que nos introspeccionemos, y traigo un poco a resaltar también el tema de la semana de la Escuela de Sabios, el autoconocimiento, que debemos mirar primero para adentro antes de mirar para afuera, ¿no? Que debemos mirar la paja que llevamos en el ojo de nosotros, más no la viga, perdón, la paja que lleva el compañero en el ojo, más no la viga que llevamos en el ojo de nosotros. Siempre miramos los errores de los demás, pero no miramos nuestros errores. Entonces, la invitación es esa, a que nos introspeccionemos, empecemos nuevamente desde cero. Si no hemos empezado, empecemos ahora porque es ya. Porque los 18 meses no solamente los vamos a pasar de escampadero, como digo yo, sino que debemos empezar a trabajar cada una de esas etapas, empezarlas a trabajar. Entonces debemos ser humildes, debemos tener humildad para decir, si estoy fallando, estoy haciendo lo malo, estoy haciendo lo bueno. Ok, entonces, ese es mi aporte. Gracias. Mi aporte de Villasamán es en el versículo 3 y en el 4 dice traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Yo me identifico con lo último que dice, que amadores de los deleites más que de Dios, porque cuando sonaba una canción, cuando digo sonaba porque hoy en día ya no me deleito con una música del mundo, cuando ponen reggaetón, así, cuando ponen música mundana. Hoy en día he fortalecido tanto mi carácter que no me dejo llevar del que dirán. Y aún en las alabanzas, yo me deleito con las alabanzas, con las oraciones, y no me dejo llevar del que dirán. ¿Por qué? Porque tengo claro 3 factores de la recaída: criticar, juzgar y suponer. Mucha gente vive engañada y no avanza porque viven criticando a los demás, viven juzgando a los demás, viven suponiendo cosas que no los dejan a avanzar, como Janes y Jambres, que resistieron a Moisés, esa resistencia a la verdad. Ese es mi aporte desde Villasamán. Hola, buenos días. Mi nombre es Santiago desde Villasamán. Bueno, cuando yo llegué aquí a Villasamán por primera vez, recuerdo que yo tenía algo que dijo el líder Cristian ayer, que era exceso de pasado. Yo considero que, pues, de niño viví situaciones que un niño no tuvo que haber vivido y constantemente, pues, mantenía en estado de ánimo bajo porque yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó esto? Y mantenía un vivo en el pasado, como decirlo, los fantasmas del pasado me perseguían a cada rato. Pero llegué aquí y me di cuenta que, gracias a las enseñanzas de los líderes, que el pasado malo o bueno que pudo haber tenido una persona, depende de uno usarlo para mejorar o quedarse estancado. En Cali me acuerdo que yo, pues, era una persona que la gente me daba bueno, años después de haber vivido ese pasado, la gente me daba muchos halagos en el sentido que me decía que yo quisiera ser vos tenés esto, pero yo mismo me acuerdo que yo pensaba que, pues, era mentira, o sea, no me las creía.
Y yo decía, pues pucha, pero ¿por qué la gente piensa eso de mí? Y yo no lo siento, o sea, yo no me veo como la gente me ve. Y cuando llegué aquí pude ver que pues tuve que pasar ciertas situaciones difíciles para poder entender que ese pasado me puede servir para mejorar y cumplir el propósito de Dios. Yo tengo un sentimiento que desde niño y desde pelado siento que estoy hecho para cosas grandes, sino que, como les decía, no lo creía. Por el pasado que me seguía afectando, burlas, maltratos, críticas que pues no los tomé de manera asertiva, pero aquí siento que no estoy preparado todavía, obviamente no, pero siento que he dado grandes pasos para más adelante cuando salga poder, por decirlo así, comerme el mundo, porque siento que es como es que está en el aire, siento que yo estoy hecho para grandes cosas. Y la invitación es esta, que todos hayan tenido un pasado oscuro, cualquiera que sea el pasado, lo pueden usar para hundirse o seguir adelante. Me doy cuenta que tengo una mamá excelente que me está escuchando ahora, tengo una hermana hermosa y muchas oportunidades que en su día no miré, no aproveché. Y aquí me falta mucho por mejorar, es cierto, pero siento que he mejorado demasiado y que me falta más, obviamente, pero paso a paso, para poder resolver afuera, tengo que primero resolver adentro. Lo que me dijeron en la clase de ayer y pues me quedó muy grabado. Es un aporte de Villasamán. Muchas gracias y Dios los bendiga. Buenos días, es mi aporte, mi nombre es Alejandro. Del tema, ¿no? Persecuciones que he sufrido en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor, ¿no? A ver que todo aquí hemos tenido miles de problemas, ya que la vida que nosotros llevábamos era una vida de descontrol. Y muchos de los que estamos aquí, muchas veces estuvimos a punto de perder hasta la misma vida. ¿Cuántos conocidos, cuántos amigos de nosotros ya no están? Gracias a la vida que nosotros llevamos, o están presos o pagando una condena de muchos años en la cárcel. Y a pesar de todas las cosas que nosotros hemos vivido, ya que nosotros le hemos robado a nuestra misma familia, ya que nosotros fuimos robadores de sueños, robadores de tranquilidad, robamos a los seres que probablemente son los seres que más nos aman y fue a las personas que más le hicimos daño, ¿no? Y sobre todas esas cosas, Dios sigue teniendo misericordia de nosotros, ya que, mire que Él nos trajo un lugar de estos para que nosotros tomáramos una conciencia que la vida que nosotros estábamos llevando no nos estaba llevando a ningún sitio, ¿no? Que la vida que nosotros estábamos llevando, lo único que nos estaba llevando era al sufrimiento, a la destrucción, a alejar a los seres queridos. Tener claro que así salgamos de un lugar de estos, van a seguir habiendo persecuciones, no necesariamente que nos van a seguir para hacer daño o que nos van a seguir para matarnos, no, sino que van a haber invitaciones, salidas, tentaciones, ya que el infierno se disfraza de paraíso. Por eso hay que tener unas bases claras, quién soy, para dónde voy, quién quiero ser, un objetivo, porque si no tenemos unas bases claras, cualquier situación que pase nos va a mover muy fácilmente del camino que queremos recorrer, porque el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Ese es mi aporte de acá, Villasamán. En el tercer levantaron la mano. Buenos días. Bien. La conciencia cauterizada es en esencia el estado más alarmante del ser humano, porque no representa la falta de conocimiento, sino que representa la insensibilidad total hacia lo que está mal. Es cuando el alma ya no reacciona, cuando el corazón ya ha sido expuesto tantas veces al error, el autoengaño o al pecado, y deja de sentir el peso de las consecuencias. Bíblicamente, Pablo lo menciona en 1 Timoteo 4:2, diciendo que hay personas que hablan mentiras. ¿Sí? O sea, la imagen es brutal. Una conciencia quemada, como la piel que pierde la sensibilidad por una quemadura profunda. Ya no siente, ya no distingue y ya no le duele. En el contexto de la recuperación y los procesos de cambio, la conciencia cauterizada es cuando alguien ya no se arrepiente con sinceridad, sino que justifica sus recaídas. Es cuando el corazón ya se ha endurecido tantas veces que ya no hay convicción, solamente hay costumbres. Que se puede estar rodeado de verdad, pero vivir sin transformación. Como lo dijo el apóstol, llenos de información y poca formación. Esto puede verse en frases como, yo ya soy así, yo soy así, Dios sabe cómo soy.
ya no vale la pena intentarlo. Todos fallan, ¿por qué yo no? ¿Sí? Es cuando la persona confunde la gracia con permisitos, o mejor aún, libertad versus libertinaje. La conciencia cauterizada no es una decisión repentina, es el resultado de muchas pequeñas decisiones ignoradas. Es cuando alguien se acostumbra tanto al error sin corregirse, que hay desorden sin arrepentimiento. Pero hay esperanzas, porque aunque la conciencia esté quemada, el corazón todavía puede latir, ¿sí? Y Dios sigue siendo especialista en devolver la sensibilidad al alma. Todo empieza con una oración sincera. Hazme sentir otra vez. Hay heridas que duelen mucho, pero hay otras que son mucho más peligrosas, que son las que ya no duelen nada. Eso es una conciencia cauterizada. Es cuando una persona se acostumbra tanto al maltrato, al error, al autoengaño, y empieza a verlo como parte normal de su vida. Porque es que deja de incomodarle, y eso es más grave que caer, porque ya no le interesa levantarse. Ahora, desde la neuropsicología, el cerebro humano funciona con un sistema de recompensa que responde al placer, al peligro y al dolor y a la memoria emocional. O sea, cuando una persona consume una droga o mantiene conductas adictivas repetitivas, ese sistema se desajusta. Y ahí es donde se produce lo que se llama desensibilización. Es donde el cerebro ya prácticamente, prácticamente ya no reacciona igual, ¿sí? El placer deja de sentirse como antes, pero tampoco se siente culpa como al inicio. ¿Cómo así? O sea, se pierde la noción de lo que daña. Es como un timbre que suena tantas veces que al final ya nadie lo escucha. ¿Sí? Nos pasa mucho, nos ponemos la alarma a las 4 de la mañana y después de una hora es que uno va cayendo en cuenta de que está sonando. Por otra parte, desde el psicoanálisis, eso también se explica como un mecanismo de defensa. Cuando una persona sufre demasiado, se enfrenta a repetidos fracasos, el inconsciente comienza a bloquear la culpa como una forma de protección, ¿sí? Pero lo que empieza como defensa puede terminar muchas veces como una prisión, o sea, ya no hay contacto con la verdad, con la ética, ni con el deseo real de cambiar. Se vive de una versión desconectada de sí mismo. Y eso es lo que pasa en muchas historias de adicciones. Se empieza con conciencia, con dolor, remordimiento, pero luego después de tantas caídas, de tantos fracasos, de tantas justificaciones, traumas sin sanar, la conciencia se apaga. Y la persona puede seguir hablando de Dios, sí, de valores, de familia, pero por dentro ya no hay peso, ya no hay lucha, no hay sentido, solamente repetición, vacíos, solamente hay un ciclo automático y eso afecta profundamente las decisiones. Porque la conciencia es como un sistema de navegación interior, ¿sí? Cuando está activa, nos corrige, nos alerta, nos impulsa, pero cuando se cauteriza, la persona puede estar perdida sin sentir que lo está. Pero lo más fuerte de todo esto que es que no hay conciencia cauterizada que Dios no pueda reactivar, porque la conciencia no es solamente función del cerebro, es parte del alma. Y el alma puede volver a sentir cuando se rinde, cuando en lugar de justificar el dolor, lo entregamos, cuando en lugar de huir del arrepentimiento, lo abrazamos. Entonces, lo que parecía muerto, revive. Lo que parecía callado, vuelve a hablar. Y lo que parecía insensible, se convierte en tierra fértil, porque es que una conciencia cauterizada no es el final. Es un grito silencioso del alma pidiendo despertar, ¿sí? A veces uno no se da cuenta de lo perdido que está hasta que ya no siente ni que está perdido. Como cuando uno está manejando y el GPS se queda sin señal, pero uno igual sigue derecho, convencido de que por ahí es, hasta que uno se da cuenta de que lleva rato dando vuelta en el mismo barrio. Así es el alma cuando se le apaga la conciencia. Uno empieza sabiendo que la están barrando, pero luego se acostumbra. La primera vez duele, la segunda molesta, pero la tercera ya es parte del paisaje. Y de repente ni el alma protesta, solamente uno flota, sobrevive, uno se hace el fuerte, pero por dentro estamos secos. Y ahí está el detalle. Uno se vuelve pámpano suelto.
Suena raro, pero imaginemos una rama separada del tronco. ¿Qué pasa? Se seca. No porque sea mala rama, sino porque no le está pasando savia. Y a veces eso somos. Gente buena, pero desconectada. Entonces uno anda por la vida queriendo cambiar, queriendo sentir, queriendo volver a tener ese fuego por dentro, pero sin saber cómo. Y ahí es donde suena una voz. No grita, no acusa, pero toca la puerta. Y dice algo simple pero poderoso. Si me dejas entrar, cenamos, hablamos, te reconecto, te devuelvo el pulso que perdiste. No es religión, es una relación. O sea, no es un castigo, es una oportunidad. Y no es que nos va a quitar los problemas, pero nos va a devolver la sensibilidad para volver a vivir con sentido. Porque sí, hay tiempos difíciles, claro que los hay. Pero lo más difícil no es el mundo, es cuando uno mismo se apaga por dentro y sigue andando como si nada. Lo bueno es que no importa cuántas veces hayamos dado, siempre hay alguien que está esperando al otro lado de la puerta. Así que si todavía sentimos ese golpecito suave en el corazón, esa voz que nos dice, no te rindas, no lo ignores, no es cualquier cosa, es el alma pidiendo vida. Y esa vida, esa de verdad, solamente vuelve cuando nos conectamos a la fuente. A veces uno piensa que los grandes problemas son los que hacen que nos caigamos, ¿sí? Como mencioné anteriormente, el pasaje bíblico, que es la raíz de lo que acabo de mencionar, ese es, lo encontramos en Juan 3, en Apocalipsis 3:20, donde dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La mayoría del tiempo uno piensa que los grandes problemas son las que hacen que nos caigamos, pero son los detallitos, esas cositas pequeñas que uno deja pasar, que no parecen graves, pero que se van metiendo poquito a poquito, como las zorritas que no hacen bulla, pero que terminan jodiendo la vida, la viña entera, ¿sí? Todos hemos estado ahí. Eso uno dice, no, eso no es nada, yo lo controlo, yo la piloteo, yo mañana lo corrijo. Pero mientras tanto, la viña que es nuestra vida, nuestras metas, nuestros vínculos, nuestra fe, nuestra paz, todo eso se va viendo afectado por cositas que parecen inocentes, pero nos están carcomiendo por dentro. Todos hemos vivido por eso. Y es como cuando uno lee esa parte que habla de los tiempos difíciles, uno cree que se refiere a guerras o a desastres, pero si nos ponemos a ver, lo que describen son puras actitudes del corazón: egoísmo, amor al dinero, ingratitud, arrogancia, desobediencia, falta de amor. ¿Quién no ha tenido algo de eso por dentro? Yo me he pillado a veces siendo duro sin darme cuenta, pensando solamente en mí, creyéndome fuerte cuando estaba quebrado por dentro. Y no es que uno sea malo, es que si no se revisa, se contamina. Porque esos defectos de carácter no llegan gritando, llegan disfrazados de costumbre. Y cuando nos damos cuenta, ya están cómodos en la sala de nuestra vida. Por eso es que yo aprendí que esto es como una finca que uno tiene que cuidar diario. No basta con sembrar bien, hay que espantar los zorritos todos los días, porque a veces no se nos daña la vida por una caída grande, o sea, se nos daña es por descuidar lo pequeñito, por no hablar cuando hay que hablar, por guardar rencores, por justificar lo injustificable, por quedarnos cómodos donde ya deberíamos haber crecido. Y no lo digo desde arriba, lo digo desde adentro. Yo también estoy en esas. Me he dado mil vueltas con esas zorritas y todavía peleo con varias. Pero lo bueno es que mientras que haya conciencia, hay chance. Mientras podamos mirarnos de frente, reconocer lo que hay que trabajar y no tapar el sol con un dedo, todavía se puede podar, limpiar, seguir sembrando, ¿sí? Así que si ustedes también han sentido que la viña les está llenando de cositas que no deberían estar ahí, pues no esperemos a que se conviertan en selva, o sea, vamos juntos revisando, sacudiendo, regando lo que sí vale la pena, porque es que al final lo que da fruto no es lo que se ve bonito, sino lo que se mantiene limpio por dentro. Y eso
no lo hacemos solos, lo hacemos en comunidad, con humildad, con esa voz que no queremos oír, pero que siempre sabe por dónde es, ¿sí? Hay un verso que dice algo que a uno lo pone a pensar. No depende del que quiere, ni del que no quiere, ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Y eso no es para que uno se cruce de brazos y diga, ah, no, pues entonces ya no hago nada. No, al contrario. Eso es para que entendamos que este proceso no se gana a punta de fuerza bruta, ni de orgullo, ni de aparentar que todo está bien cuando por dentro estamos en ruinas. Mire, yo he visto amigos que querían salir, pero seguían chocando con la misma pared porque no soltaban el volante. Ellos querían cambiar, pero a su manera. Y eso nos pasa a muchos. Decimos que queremos mejorar, pero seguimos negociando con lo que nos tiene mal, ¿sí? Nos aferramos a la necedad, como si fuera parte de la identidad. Muchas veces la cosa no es de cuánto nos esforzamos o cuánto aparentamos querer. A veces es simplemente soltar y decir, Dios mío, si usted no hace algo, pues yo solo no puedo, o sea, porque es que lo más bravo de esto no es solo aceptar la ayuda, sino aceptar que la necesitamos. Eso va para los que estamos en la fundación, en contra de la voluntad, peleando con los procesos, renegando de los horarios, burlándonos de las actividades, desconfiando de todo. Yo estuve ahí, yo creía que estaba despierto, pero lo que tenía era la conciencia dormida. Sí, me molestaban los que hablaban bonito, los que querían ayudarme, los que decían la verdad, porque yo seguía creyendo que el cambio era una cuestión de ganas y ya. Yo le decía a la doctora Mónica, usted me tiene rabia a mí, usted me odia. Yo le decía así, yo le decía, ¿usted por qué es así conmigo? Usted me odia a mí, usted como que me tiene rabia. Sí, pero no, mire, el verdadero cambio es cuando uno deja de correr sin dirección y uno se deja alcanzar, ¿sí? Cuando uno para y dice, Dios, si usted quiere, hágalo, porque ya probé todo y no me funcionó. Y ahí es donde llega esa misericordia que no depende de qué tan bueno fuimos, sino de lo dispuesto que estemos para dejarnos transformar. Así que si estamos ahí, resistiéndonos, criticando todo, dudando de todos, tranquilo, no estamos solos, pero sí les digo, no sigamos robando la oportunidad de sanar porque no fue nuestra manera, o sea, muchas veces la puerta que no queríamos cruzar es la que nos lleva a la libertad, ¿sí? Y no importa cuántas veces hayamos fallado. O sea, la misericordia no se mide por nuestro historial, se mide por el amor de Dios. Y Dios, créanme, nunca se cansa de esperar que nosotros decidamos rendirnos. No a la derrota, sino al propósito real que tenemos para nuestras vidas. ¿Sí? Pero entonces seamos conscientes de que no podemos seguir siendo reprobos en la fe, no podemos seguir siendo las mismas, las mismas conductas adictivas que siempre hemos llevado. ¿Ya? Entonces, eso era lo que les quería compartir desde el Vergel. Muchísimas gracias, Miguel Felipe. Gracias, Darwin. Pues este capítulo lo creo que lo hemos podido pues desarrollar muy a cada punto y pues la idea es que nosotros sepamos que así lo hayamos desarrollado, más es lo que falta y que esas cosas que faltan pues también son nuevas, también son para ofrecernos demasiadas cosas. Entonces, pues yo creo que ahí seguimos pensando que en el proceso no hemos aprendido lo mismo que nos falta, que lo que nos falta. Y que lo que nos falta no es
no es simplemente para estar en la fundación, sino que lo que nos falta es para todo, para pensar diferente también el proceso, es para nosotros sanar muchas cosas, para tener una estabilidad cuando ya, digamos, hayamos terminado ese proceso. Y cada proceso nosotros irlo tomando de la mano de Dios, que es quien nos enseña que nosotros no repetimos días, ni repetimos enseñanzas, sino que Dios nos va dando cosas nuevas. Entonces, el día de hoy el apóstol no pudo estar presente, pero ya si Dios quiere para la otra semana, esperamos pues que él pueda estar ahí. Vamos a cerrar el devocional del día de hoy. Ya nos vemos entonces la próxima semana. Bendiciones para todos y nos vemos, si Dios quiere, el día lunes.